Y bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único programa que traía a ustedes las noticias semanales más relevantes a lo largo del planeta, no desde un punto de vista eurocéntrico, no desde un punto de vista miope diciendo que todo va a estar perfecto para un bando o para el otro, sino con un punto de vista pragmático donde analizamos qué ocurrió, por qué ocurrió, qué está pensando el mandatario que está tomando tal decisión y sobre todo cómo nos va a afectar a nosotros que vivimos aquí en Latinoamérica. Así es. Soy Álvaro Ávila y me acompaña Mari Carmen Rojas. Y esto es Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. ¿Qué tenemos este día? En este día tenemos noticias bastante relevantes que han estado sonando mucho, pero bastante. Esta semana está caliente en tema noticioso. Y no solamente para Latinoamérica, o sea, se están tejiendo las próximas redes que se van a venir para la siguiente década y mucho más. Sí. Un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, New World Order. Bien, para empezar tenemos las reuniones que tuvo Donald Trump tanto con Vladimir Putin en Alaska como con Zelensky y la Unión Europea. Y vamos a ver qué ocurrió, qué está planeando Donald Trump, a qué juega Estados Unidos en todo esto. Y más importante para todos los divulgadores de geopolítica de España, si su región tiene o no realmente relevancia, porque ahí hay un parecito que están bastante renuentes o miopes a la realidad desde mi punto de vista. No sé, yo tengo varias teorías al respecto. Puede que sean miopes, puede que estén financiados por ciertos países hegemónicos. Yo no lo descartaría. Sí, ok. O simplemente que están en una negación tan grande que se desmoronarían. Desmoralizar, básicamente. Sí. En esta emisión veremos por qué Europa ya no es relevante. Yo hice un programa bastante extenso y completo. ¿Te adelantaste, pareciera? Sí, o sea, 25 minutos les dije por qué Europa no va a ser relevante. Me dijeron que estaba completamente loco y ¡pum! Sale esto. Ahí hay un comentario en este video. Usted está completamente loco. Bueno, señor, vea esto. Y por otra parte, la segunda noticia tiene que ver aquí en Bolivia, el corazón de Sudamérica, geográficamente hablando. Por favor, peruanos, no se nos alteren. O sea, que está el centro, ¿vale? Está el centro, colinda con varios países. Donde de la nada parece que Evo Morales y todo lo que es de izquierda ha caído en desgracia girando hacia Donald Trump. Y si gira hacia Donald Trump significa que China ya no va a estar metido en todo esto. Ya lo veremos. Y la tercera noticia importante es que Donald Trump parece que finalmente está invadiendo Venezuela. O eso quieren hacernos creer. Sí, bueno, lo hablamos en el podcast anterior, vayan a verlo, lo recomiendo, porque esto tiene mucho que ver con la noticia que estamos dando ahora mismo, que se continúa. Y ahí hablamos básicamente de sus dos agendas, además tú también hiciste un video particular. Sí, entonces pues vamos a analizar qué está ocurriendo con Maduro, porque nuevamente divulgadores que se juegan su reputación diciendo ahora sí viene la invasión a Venezuela. Esos divulgadores ya me recuerdan a Pedrito y el Lobo. ¡Es el lobo! ¡Es el lobo! Y les vamos a mostrar aquí con hechos, con datos, qué es lo que realmente tendría que ocurrir si Estados Unidos quisiera o no invadir a una nación latinoamericana. Entonces, si quieres saber esto y más, quédate con nosotros nuevamente, aquí, en Ecos Financieros. Ahora, vamos con la noticia 1. Sí. Saludos a Pánfilo García Hernández y a Sai2 que están con nosotros en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. La gente en vivo se lleva saluditos especiales. Te recomendamos que vengas jueves de la noche y no te olvides de darle like a esta emisión. Su noticiero favorito. Sí, desde un punto de vista latino y no aburrido como algunos españoles que he visto por allá. Los respeto, son buenos, pero para decir las noticias son tan doctos, tan aburridos, me duermen. Y aquí tenemos sabor latino. Sí, y no tienes que ser... Pero en todo caso yo no me quiero mandar solamente por la latinidad. O sea, obviamente el enfoque de nuestro podcast es latinoamericano porque tenemos relevancia, aunque la gente no lo crea o no lo sienta así. Pero tenemos una mirada globalística. Entonces, si eres de otro continente, saludos. Si sabes hablar español, saludos a ti. Sí. Y espero que nuestro análisis desde la óptica que viene de aquí del sur global te Sí. sirva de algo, o no las puedas ver, cómo se pueden interpretar muchas de las cosas que están pasando también desde otras lecturas no menos válidas. Sí, o sea, no es que Occidente, o sea, Europa sea todo el centro del mundo. Realmente creo que ha quedado muy claro en esta emisión que Europa, pues,
está dejando de ser relevante, va camino a la irrelevancia Va a ser tan- política. Creo yo que va a ser tan relevante como Latinoamérica. Sí, de hecho sí. En fin. Noticia 1. Trump se reúne primero en Alaska con Vladimir Putin y posteriormente se reúne 3 días después con Volodymyr Zelensky y la Unión Europea, que se sumó aparentemente sin invitación. Dicen que aparentemente sin invitación, ¿vale? Cuenta la leyenda. La leyenda. ¿Qué ocurrió? El 15 de agosto, Vladimir Putin se reunió con Donald Trump en Anchorage, Alaska, durante una reunión que tenía previsto que iba a ser de 6 horas, pero en realidad duró 3. Políticamente hablamos que si duró 3 horas, las conversaciones fueron muy bien, fueron muy mal. No hay términos medios en esto. Sin acuerdos firmados, solo un comunicado de progreso y donde hubo gestos clave como una alfombra roja, una escolta aérea estadounidense, un bombardero B-52 de última generación de los Estados Unidos, una rueda de prensa conjunta sin preguntas bajo el lema perseguir la paz. Y Yo diría que habría un subtexto por debajo. América primero. sí, completamente como... No hablamos del continente americano. Sí. Y mira, hablando de los textos, evidentemente Trump estaba mostrando la fuerza a Vladimir Putin de que mira, te la podemos romper si queremos. Pero francamente, para la situación económica de Estados Unidos, francamente, sostener una guerra y una escalada bélica, No es sostenible. no lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, es como que una balconada. Yo lo veo y me río, sinceramente. No, y puede ser hasta una puesta en escena entre los dos, porque esto que está pasando le está dando una legitimidad gigantesca, no solamente a Putin, sino que al propio Trump como el hacedor de la paz. Sí. ¿Qué se habló? No hay una transcripción oficial. Sin embargo, analistas dicen que Ucrania evidentemente estuvo entre la agenda, sí, pero no fue lo único. Se habló también de cómo se iba a dar el alivio parcial de las sanciones en este proceso de paz, pero también la cooperación energética. De hecho, se habla de que empresas rusas podrían estar entrando con el gas natural licuado en Alaska, y también sobre lo que va a ser el futuro de la ruta comercial más importante del planeta, que van a ser las rutas del Ártico, donde prácticamente cortarías no solamente la cantidad de tiempo y combustible usado para llevar mercancías desde Asia hasta América, sino que aparentemente el único país que tiene la ventaja económica para atravesar esa zona es Rusia, porque dado que Rusia tiene la mayor cantidad de costa del Ártico, se vio obligado a invertir en rompehielos nucleares. Entonces, en esta tecnología es Rusia el país más puntero del Es planeta. pionero, básicamente. Sí, por necesidad, pero sí. Pero tiene la tecnología y es una tecnología que le interesa mucho al país del norte, sobre todo que China ha estado tejiendo sus redes, principalmente aquí con el sur de América. Con todo esto de la nueva ruta de la seda que quieren hacer, pasando desde los puertos de Perú en estos momentos, Chile que también se estaría sumando, hasta Brasil. Ciertamente. Y recuerden que en un podcast anterior les mencionamos que Estados Unidos quiere hacer su propia ruta alternativa que atraviese Estados Unidos. Por ferrocarril. Por ferrocarril. Pero eso ya se los dije en otra emisión. Vayan a checar. En todo caso, si esto le conviene a Putin, porque yo les dije en un video de cuál va a ser el futuro de Rusia, que el estado de la economía rusa se encuentra prácticamente en manos de China. Prácticamente se ha vuelto una especie de... Protectorado. una colonia satélite que le da materias primas. Sí. Y eso a Putin no le hace ninguna gracia. Y lo sabe, obviamente lo sabe. Ajá. Entonces tenemos que planear qué va a ocurrir después de que ocurra la guerra de Ucrania. ¿Realmente creen que Moscú se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo China lo devora vivo? No. Y también vamos a ver cómo Estados Unidos se queda cruzado mientras China devora vivo a Rusia. Tampoco. No. El enemigo de mi enemigo hoy es mi amigo. Y mi enemigo de ayer es mi amigo de hoy. Entonces miren, si hay algo que tienen que entender en geopolítica es que los amigos y enemigos no son eternos. Siempre van cambiando de acuerdo a las dinámicas y los intereses prevalecientes del contexto actual. Por ejemplo, hoy, en este momento, a lo mejor invertir en combatir el cambio climático no es prioridad. Pero cuando lo sea, van a ver cómo repentinamente la imagen de Donald Trump, que hoy es bastante gloriada, va a ser tirada a la pura mierda. Pero bueno, dejando eso de lado, prácticamente se alinean intereses donde prácticamente Putin tiene una especie de salida para tratar de desligarse de China y no estar atado a la economía de los chinos para estar como del lado de Estados Unidos, en un contexto que los europeos miran horrorizados. Diciendo, pero no, se suponía que teníamos que aislar a Rusia permanentemente. No, porque se durmieron en los laureles. De hecho, desde que está esta política Monroe,
La doctrina Monroe. Ujú. Sí, América para los americanos. Claro, esta es una política que adoptó Estados Unidos, el país del norte, hace muchísimo tiempo y ha venido creciendo en aras de eso. Además que históricamente no debería sorprenderle a nadie, pero ahora hoy que nunca se muestra de que efectivamente no tienen palabras. Los norteamericanos no tienen palabras. Bueno, los británicos también, ¿por qué será? Bueno, les aprendieron, son descendientes de los británicos, ¿no? Exactamente. Entonces el resto de Europa estaba completamente dormido y se lo merecen honestamente porque esto de no invertir en tecnología militar, aquí tienen agua de su propio chocolate. O sea, ¿qué pensaban de que Estados Unidos era una extensión de ellos? La verdad es que sí lo creían, desde Bruselas hasta el resto de los países europeos. O sea, dijeron, Estados Unidos nunca nos va a dejar caer, estamos en la OTAN, nos defiende solos, llega Rusia y va a venir Estados Unidos a darte en la madre. Y eso fue cierto hasta el siglo XXI. Sí. Entonces ya no es, ya cambiaron las contexturas. Tienen que estar cambiando constantemente sus dinámicas de poder y lo que invierten de dinero para que este tipo de cosas donde de repente el gran aliado se vuelve indiferente. Y es que aquí también estamos hablando de traiciones que han ocurrido, o sea, de verdad dormirte tanto hasta esperar que te traicionen. Sí. Y evidentemente Europa llega, imagínense que Europa está en plan de la novia despechada que no quiere aceptar que le están cortando, ¿vale? Está Europa precisamente en ese En ámbito. ese plan está en negación, como que a veces le dan arrebato, a veces vuelve, a veces retrocede. Y Europa ha hecho concesiones muy humillantes, como aceptar las aranceles que Trump les impuso de manera unilateral, el 70% de sus productos, lo cual no es poca cosa. Bueno, no quiso escuchar a los chinos, no dijeron a los chinos cuándo fue el mes de En abril. Abril. Únanse a mí, que le dio un mensaje a todo el mundo y al parecer solo Brasil y uno que otro Colombia. Colombia también con la llamada. país. Cierto, Colombia acudió el llamado. Entonces, bueno, no quisieron escuchar en ese momento, no quisieron ver que todas las señales estaban dadas y eran bastante claras. Y que tienen las consecuencias. Si en ese momento hubieran hecho un bloque entre Asia y Europa, no habrían permitido que los aranceles estuviesen puestos y Donald Trump hubiera tenido que recular. Sí, le habrían dado una cucharada de su propia medicina. Y si encima meten a Rusia en todo esto y dejan su orgullo de lado, pero es algo que no iban a pasar. Es que los europeos le tienen tanto miedo a los rusos que definitivamente hacer cualquier desacuerdo con los rusos es inadmisible, históricamente por un montón de problemas. Es la misma razón por la cual los rencores históricos entre los propios miembros de la Unión Europea impidieron que se unieran como una única nación o unieran todos sus 27 ejércitos en un ejército único. Lo cual genera una serie de problemas porque básicamente cada ejército tiene su propia munición, sus propias tácticas y la coordinación y fuerza que No pueden están hacer. cohesionados, no están unidos, entonces... Son fragmentables. Sí. Entonces, en esta tesitura llegan los europeos invitándose aparentemente solos para asegurarse que Zelensky no la cague como pasó en febrero, se peleó a gritos con Donald Trump. Todos recordamos cómo fue esa humillante recibida a Zelensky, donde dijo Donald Trump que tú no tienes cartas. Y pues prácticamente Europa, si ustedes miran lo que estaba allí, cómo Trump los recibió, les dijo, oh, qué bueno que están aquí, sabes que todo eso. Pero realmente Europa no tenía más allá de algunas opiniones. Está haciendo el baseo, yo creo. Sí, o sea, es como que está ahí para pagar la ayuda de Ucrania, para pagar cómo va a ser la paz de Ucrania, para financiar la defensa. Todas las cuentas, básicamente. Sí, solamente es la que Y está haciendo. de todo esto del relato de Donald Trump, porque sin mover un peso, sin hacer una guerra de forma activa y directa, sin emplear una sola fuerza militar, está consiguiendo todos sus acuerdos en base a su política matonésica, como dicen, que yo tenía razón y esta es la manera de proceder. Sí. De forma muy cortoplacista, insisto, o sea, todo esto que estamos diciendo es real, pero tómenlo con muchas pinzas porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. De hecho, se está consolidando en este caso el país del norte como el gran país que no cumple sus acuerdos, que te traiciona y que al momento de ver la posibilidad de joderte lo va a hacer. Y miren, bajo esta reunión de lunes pasado se habló de que de un alto al fuego parcial de 6 meses, con Estados Unidos siendo garante de cubrir aéreamente a Ucrania y también como un garante diplomático, mientras que la Unión Europea va a tener que desplegar fuerzas en tierra, asegurándose de que el proceso de paz se dé de manera segura. También cubriendo todos los costos del armamento que le van a mandar a Ucrania de 100.000 millones, si no me recuerdo, un número con 100, pero mucho más
grande que lo que dio Biden, que fueron 60,000. Y pues prácticamente atando a Europa de una serie de deudas y una serie de acuerdos en los cuales Estados Unidos está consiguiendo el proceso de paz sin pagar un solo centavo ni enviar un solo soldado. Impresionante, Donald Trump. Miren, yo sé que Donald Trump es un HDP, un gran HDP. Ha hecho cosas muy malas con el gran y hermoso proyecto de ley. Pero debo decir que en esta situación, geopolíticamente hablando desde un punto de vista para los intereses americanos, es un cabrón que se salió con la suya. Un animal político. Un animal político. De hecho, lo hemos dicho bastantes veces, es un animal político, como pocos vistos. O sea, todos sus años de matonaje, de extorsión, de llevar negocios a la quiebra, de hacer su propia marca personal, han servido para finalmente llegar a lo que ha hecho y cómo lo está haciendo. Sí, y miren, realmente es triste ver a grandes políticos dentro de sus países como Emmanuel Macron, como Starmer de Reino Unido, hablando de dientes para afuera sobre darle garantías a Ucrania, con un artículo similar al artículo 5 de la OTAN, donde es básicamente si atacan a Ucrania, toda la Unión Europea entra en conflicto bélico. Eso ya es tarde. De hecho, una de las soluciones, pero se entiende también por qué no se hizo, o sea, no los puedo culpar, de verdad que no se puede culpar. Pero esta solución viene tarde, o sea, Europa debería haber reaccionado hace mucho tiempo de forma militarmente hablando, porque todas estas cosas podrían haberse evitado si es que hubieran tomado cartas en el asunto. Eso sí, no vamos a negar el riesgo de que quizás hubiese desatado el tercer conflicto armado mundial, pero en dado caso, muy probablemente por ser miembro de la OTAN, en este caso Estados Unidos sí tendría que haberse metido. Sí. De forma directa, con arsenal, con soldados. Sí, porque así Estados Unidos no puede estar en plan de que yo juego como que te doy ayuda y a la mera no. Tendría que verse obligado a decidir entre Europa y Rusia. Sí, y cuando tuvieron la posibilidad, Europa reculó, decidió mirar hacia otro lado, se hizo el estúpido, y bueno, aquí tienen las consecuencias. Entonces, pues, prácticamente es como que darle a Ucrania garantías de un país de Unión Europea sin ser país de Unión Europea. Francamente ridículo. Y entonces al final te das cuenta de que la prensa dice que no hubo avances, pero en realidad el simple hecho de la reunión ya rompió el aislamiento de la Rusia. Hoy aquí hubieron grandes avances, o sea, entiendo por qué la prensa dice que no hubo avances. Se refiere al conflicto de Ucrania y Rusia, a eso. Pero si hablamos de avances concretos, o sea, sí, primer avance significativo. Rusia ha dejado de ser un país aislado. En estos momentos, al haber viajado directamente a Estados Unidos, nadie puede decir que no tiene legitimidad. O sea, toda la legitimidad que podrían haberle cuestionado por el momento de cómo está en el poder, por qué está en el poder, las cosas que ha hecho dentro del poder, la deshumanidad y todo eso, ya no hay cuestionamientos porque le dieron la legitimidad de quién, del que debe dártela, que en este caso es el país más poderoso. En todo caso, también el hecho de que Rusia tenga legitimidad hace que sus argumentos de repente se vuelvan legítimos. Esto de que Ucrania fue demasiado lejos a tratar de evadir convenios para no acercarse a la Unión Europea y mantener su neutralidad a toda costa, de repente ya dejan de sonar como disparates y como algo que te preguntas, oye, ¿Rusia no tendría razón al respecto si dado que Estados Unidos le está dando esta validez? Por otra parte, ya con estos dos reuniones podemos ver, número uno, que Rusia tiene sus objetivos, ¿no? Primero, romper el aislamiento internacional, cosa que ya se logró gracias a ser recibido por Estados Unidos, y también Putin se lleva esta victoria política, este capital político de decir, yo puedo renegociar 1 a 1 con el presidente de Estados Unidos. Sí, porque él también se enaltece su figura como autoridad y como mandatario. Mantener o consolidar los territorios que han sido ocupados por Ucrania, que básicamente sus concesiones de guerra, reducir dependencia de China diversificando sus alianzas, en este caso con Estados Unidos, afianzar el control del Ártico y proyectarlo como una nueva fuente de ingresos y poder, donde se quiere además dejar fuera a China de esta ruta del Ártico. China ya para este punto también se ha nombrado como un país usuario del Ártico, un país con derecho a entrar al Ártico, pero... Sí, y aquí entran en conflicto directamente con Rusia. De hecho, eso es cierto. Si bien nosotros los vemos cohesionados como una alternativa, son parte del BRICS y todo eso, no deja de ser un hecho de que como ellos limitan, comparten cierto espacio y además tienen intereses en común que chocan entre sí, en este caso los rusos no quieren que los chinos aleguen legitimidad sobre el Ártico. Entonces una forma de poder frenar eso y poder pagarle las deudas también es aliarse con Estados Unidos. Sí, mi amigo de ayer y el enemigo tuyo perfectamente pueden ser amigos y nosotros volvernos enemigos.
Sí. Porque la política aquí, sobre todo con este tipo de mandatarios que no tienen palabra, van a ir al mejor postor, a donde sopla el mejor viento. Y no lo culpo, yo no puedo culpar a Rusia por hacer lo que está haciendo, porque en este canal lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, que de la forma como estaba en estos momentos Rusia, China tenía el toro por las astas. Y en este caso el toro era Rusia. Rusia. Ahora, del lado de Ucrania, está tratando de evitar ser excluida de la mesa de negociaciones, que no se haga la paz sin ella, garantizar su integridad territorial, no hacer concesiones territoriales, porque apegándose a que su constitución lo prohíbe, mantener el apoyo militar y financiero de Occidente y sus garantías de protección a largo plazo, y frenar cualquier otro fuego que consolide las posiciones rusas. El tema con Ucrania es que lamentablemente desde la historia ellos tienen razón en lo que reclaman, porque no es primera vez que Rusia ha violado contra ellos fronteras y ha hecho prácticas deshonestas para hacerse del territorio ucraniano, eso es cierto. De hecho, uno de los miedos mayores que ha tenido Ucrania desde el principio, desde que se desarmó, desde que entregó su arsenal nuclear, fue eso. Y en todas y cada una de las veces Rusia lo ha incumplido. Entonces es legítimo que ellos digan, ok, o sea, yo hago lo que sea, pero esta vez, a diferencia de todo lo que hemos firmado previamente, que tú no tienes palabra y me consta que no tienes palabra, dame una garantía, algo que yo pueda decir, ok, pierdo todo esto, pero esta vez es para siempre. Pero la verdad de las cosas es que, ¿quién le puede dar eso? Nadie. Nadie. Y finalmente la Unión Europea. ¿Qué busca la Unión Europea en todo esto? Miren, de hecho la Unión Europea está dividida internamente porque hay unos como Polonia y los países bálticos que quieren guerra total, expulsar a Rusia a las fronteras que tenía antes de 2022. Y Alemania y Francia buscan formas de congelar el conflicto, aunque no lo admitan públicamente. Quieren que Europa se estabilice de una vez por todas. Porque claro, hay una debacle económico muy fuerte de estas economías, que no lo supieron hacer bien porque se durmieron. Sí. Y principalmente quieren evitar que Estados Unidos y Rusia negocien su seguridad continental sin que Europa se meta al respecto. Pero es que ya están jodidos, ya no hay mucho que puedan hacer. Por mucho que se vayan a meter ahí y digan esto o lo otro, las cosas se van a decidir sin ellos. Ellos solamente van a servir para poner la firma y ver la sonrisa más brillante ante la prensa. Ciertamente. Y eso es algo triste. Es que de verdad tú ves a los analistas europeos, sobre todo a uno pelón con barba, que dice, miren cómo Europa está retomando su posición, miren cómo Europa está regresando, miren cómo Estados Unidos nos da la mano, esto de que está con Rusia es puro teatro. No, joder, social. O sea, de verdad, o estás pagado políticamente hablando y quieres hacer algo que sea pro-Trump, o derechamente estás en una negación tan grande que eres incapaz de quitarte ese velo oscuro de los ojos y ver que realmente está pasando algo terrible sin ti, como Europa. Sí. Mientras tanto, ¿qué quiere Estados Unidos y más concretamente Donald Trump? Donald Trump quiere su premio Nobel de la Paz. Sí. Quiere proyectarse como mediador de la paz, como el único capaz de generar la paz mediante una serie de políticas en las cuales se sobrepasa todo tipo de organismos multilaterales y se pone a los dirigentes como personalidades fuertes que son los que hacen que se lleve a cabo las acciones, no decisiones tardadas a través de comités y demás. Oye, yendo con todo esto, ¿de qué va a servir la OTAN, Naciones Unidas y todo lo que existía hasta el momento? ONU. Mira, hace tiempo que ya no funciona. Sí, claramente han perdido legitimidad. De hecho, recuerdo por ahí hace un par de años un Bukele en pañales que les decía, ustedes tienen la culpa en gringonés. Sí, en inglés, de que ustedes, sus políticas no sirven, si quisieran implementarlas aquí, caerían a los 20 minutos. Sí. También quiere ganar tiempo electoral y controlar la narrativa interna de solo yo puedo negociar con Putin, lo cual es cierto. O sea, la verdad es que sí es cierto. Usar el conflicto para abrir cooperación económica con Rusia en el Ártico, separar a Rusia de China, reduciendo la dependencia energética rusa de Pekín, y mantener flexibilidad diplomática sin atarse a Europa ni a compromisos militares directos, y sobre todo seguir dándoles jugosos contratos a la industria armamentística americana sin que la paz y la estabilización de Europa le cueste un solo centavo a los Estados Unidos. Y en ese sentido, HDP lo ha conseguido. O sea, es increíble cómo su estilo le funcionó y de una manera que prácticamente tenemos un montón de políticos ineptos.
Esto solamente pasó porque básicamente Europa y el resto de países están ineptos. Sí, yo pienso que más allá de políticos ineptos, me atrevo a decir que ha corrido mucho dinero por parte de... ¿Estados Unidos? No, y no solamente por parte de Estados Unidos, por parte de intereses económicos que no les convenía para sus negocios personales, que ciertas cosas que traen las guerras, como lo es, como lo siempre ha sido, la inestabilidad y todo eso, no les convenía. Sobre todo que, por ejemplo, hay muchos negocios que lo han hecho mal. Y sí, te hablo de ti, Alemania. Sí. De hecho, mucho de esto que ha ocurrido lo tiene derechamente la culpa Alemania. Alemania es un gran responsable de todo este cagazo y la debacle que ha ocurrido aquí en Europa. Pero no solamente Alemania, o sea, Francia históricamente hablando ha saboteado la Unión Europea desde el principio. Sí, cada acuerdo que no querían pasar para proteger a los agricultores franceses. Y no olvidemos que Reino Unido fue el primero en salirse de la Unión Europea. Entonces, ¿de qué se trata esto? Básicamente hay élites económicas en todos los países que tienen su negocio expuesto, ya sea a nivel estatal o a nivel personal. Y entonces todo este cagazo que ocurrió con Europa es simplemente la inacción manifestada desde la política de cómo realmente el poder no se encuentra en el mandatario de turno. El verdadero poder se encuentra detrás en los lobbies económicos. Es ahí donde está el poder. Y es precisamente por eso que a Donald Trump le ha funcionado su política. Porque precisamente él pertenece a este tipo de lobbies que se generan por detrás y que hacen grandes negocios personales. Porque se lo decimos, nosotros que llevamos sosteniendo esta investigación desde el principio, hemos leído personalmente muchísimo de los negocios personales del cual Donald Trump desde que se asumió la presidencia se ha servido y se ha capitalizado de una u otra forma y lo sigue haciendo. De verdad que Donald Trump con estos ha ganado mucho. Sí. Y solamente puedes agarrar, mirar a este presidente, ver lo que está haciendo por Estados Unidos geopolíticamente hablando y simplemente decir, cabrón, lo leíste muy bien en la geopolítica. La verdad es que lo leíste bien. O sea, uno esperaría que unos dirigentes pragmáticos habían dicho, ¿sabes qué? Pues me haces esto, yo me uno a este bloque para que tú no me pises por encima. Pero al final lo que encontramos es que todos y cada uno terminó picando la rodilla. ¿Sí? Yo diría eso, y es que no sé si es que realmente lo leyó bien. Yo pienso que como pertenecen a otro nivel que es superior, de inversión económica, de ¿cómo se llama? ¿Poder financiero? De poder financiero, o sea, básicamente son poderes fácticos que se conocen, que ellos saben bajo qué cosas están y en base a eso jugó. La verdad es que tampoco siento que sea algo tan brillante desde mi perspectiva. Y otra cosa, esto que ha hecho con, en este caso, Rusia tampoco me parece del todo descabellado. Hay una cosa que se dijo desde el principio. En el año, de hecho, 2016, por parte de la administración de Obama se hizo una investigación respecto a las campañas de Donald Trump financiadas por los rusos. Si bien esto no condujo a nada, como muchas veces estas investigaciones pasan, porque pasa mucha plata por debajo a los jueces. De hecho, Donald Trump lo ha demostrado cómo de comprado tiene el Parlamento estadounidense. O sea, a los jueces, a la Suprema Corte de Justicia. A la Suprema Corte de Justicia, a los jueces. Entonces, esto no es nuevo, o sea, que no haya sido judicializado, que no haya sido declarado culpable, para mí es algo menor. Si es que pensamos en todas las señales que hay respecto a que esta posibilidad es más que cierta. Obviamente no puedo decir que es así porque yo personalmente leí una investigación donde aparece, no, porque no tengo esa información. Sería falso de mi parte decirles no, efectivamente así. Pero las señales que se muestran tienden hacia allá. Entonces, que los rusos lo hayan financiado me parece desde el principio completamente factible. Porque Donald Trump y su puesta en escena respecto a Rusia siempre ha sido la misma, favoreciendo a Putin, enalteciendo a Putin. A Xi Jinping también lo enaltece, ¿eh? Sí. Entonces aquí tenemos básicamente intereses, ¿cómo decirlo esto? Creados, convergentes. Sí, convergentes. Y eso básicamente, o sea, los líderes del mundo realmente no eran líderes, eran para mí marionetas políticas. Efectivamente, tal y como ella dice, realmente el poder económico y el poder político están tan ligados que prácticamente el financiero te le dice al político qué leyes pasar y qué leyes no. En todo caso, también hay un video respecto de cómo se dio la gran hincada de rodilla en el video de si Francia podría salvar a la Unión Europea. Ahí les hablo un poco de cómo se dio esto en Europa.
Y vamos a ver qué escenarios posibles llegan de todo esto. Trump quiere que haya una cumbre trilateral. Él está convencido de que si Putin, Zelensky y Trump están en la misma mesa, se va a lograr la paz en ese mismo instante. Putin quiere que haya un trabajo detrás para que no se haga así como una paz a lo tonto. Es que Zelensky lo sabe, si no es estúpido. Él sabe que si él se sienta en una mesa improvisada con Putin y con Trump, va a irle mal a él. Y lo sabe, no es estúpido, insisto. Por eso que una de las garantías para que esto se efectúe es que efectivamente haya un bosquejo, un borrador que él sepa ya tenerse. De hecho, hay analistas que están seguros de que si Zelensky se niega, pueden agarrar y decir como que, oye, ¿qué crees? Ya pasó usted mucho tiempo en la presidencia, ya eres ilegítimo, vamos a poner otro presidente. Sí, de hecho esto es muy importante lo que estás señalando, porque una de las cosas de que, en este caso, el presidente de Rusia, Putin, haya ido a Estados Unidos y se haya juntado directamente con Trump, y esta legitimidad que ganó a propósito de eso, es poder enaltecer el discurso de la deslegitimidad de Zelensky en esa silla. Recuerden que desde que Trump asumió la presidencia, junto con Vladimir Putin, han estado diciendo ambos, en reiteradas ocasiones, incluso en su propia cara, de que él no es legítimamente una persona idónea para que esté ahí firmando. No tiene poder de decisión. Exacto. Debe haber mandado elecciones y que otra persona cambie su poder porque quiere negociar con esa otra persona. En fin, de hecho, lo que hace la Unión Europea en todo esto es: yo me apunto, yo quiero ser el clase de la cumbre de Hagan su paz para que yo esté presente. Y Putin ya salió a decir el día de ayer: no va a ser en Europa. Probablemente vaya a ser en Turquía, en Estambul, probablemente, o también podría haber sido que se genere cerca de la India. En China definitivamente no va a pasar. No, en China no va a pasar. Entonces, pues están viendo territorios que sean genuinamente neutrales donde se pueda dar este encuentro. En este momento, no, Rusia lo que quiere evitar es que esté forzado a hacer una reunión donde se ve obligado a ceder más de lo que él quiere. Y Zelensky quiere algo similar. Básicamente, en este caso creo que ambos están de acuerdo, quieren neutralidad dentro de lo posible. Y lo cierto es que posiblemente los países de Asia son los que mejor neutralidad les pueden dar. Para mi opinión personal, creo que el más neutral de todos ellos sería la India, históricamente hablando. La tercera economía del mundo no es poca cosa. No, no es poca cosa. De hecho, la actuación que debe hacer la India a nivel mundial, muchas veces, ¿cómo decirlo esto?, subestimada. A la India la subestimamos mucho, y me incluyo porque muchas veces no se menciona. No hay muchas noticias al respecto. Claro, pero es la tercera economía del mundo y es el país más poblado del planeta, no menor. Entonces, y además, históricamente hablando, la India ha tenido ese papel neutral que tanto se necesita en estos momentos para poder mediar de la mejor forma posible el conflicto. Sí. Un escenario posible también es que haya un alto al fuego parcial, de 6 meses se habla, donde la Unión Europea despliega tropas en tierra, lo cual le permitiría a Rusia reorganizarse y ganar tiempo, y beneficiaría parcialmente a Ucrania para reparar algunas infraestructuras clave, pero prácticamente sería como que dilatar en el tiempo, ¿no? Y Trump no quiere eso. Congelamiento del conflicto sin avances reales, pero con contactos abiertos, todavía negociando. Trump tampoco quiere eso. Él quiere que se haga el acuerdo de una vez por todas porque quiere su premio Nobel, es lo único que le falta ganar. Y pues el escenario menos probable en términos analíticos es que haya el gran acuerdo estratégico entre Rusia y Ucrania. Eso yo puedo decirles que para mí el final de la guerra, para mí personalmente, ya lo veo bastante más cerca. O Sí. sea, De hecho, hay un analista que nosotros solemos escuchar bastante, que también es español, pero esta persona es muy centrada. De hecho, él es una eminencia dentro de la geopolítica. ajá. Y este señor sostiene de que, según él, sería por ahí por diciembre. Ajá. Para mí, honestamente, me parece que es más probable que... Es que para finales de año la gente ya no tiene ganas de hacer nada. Está cansado. Está cansada. Yo por lo veo más probable para febrero del siguiente año. Yo. Si me equivoco, me dicen aquí, les hago y me pueden recriminar. Estás completamente mal, tú dijiste que para febrero del año que entra y no antes. Aquí quién tendrá la razón, el señor Eminencia o tú. Hay que ver. No, yo no tendría que ser el señor Eminencia, pero bueno. No, pero en todo caso eso igual tiene que ver con lecturas que se hacen día a día con cómo se van desarrollando los conflictos. Sí. Han habido varias cosas que a él se le han escapado y lo ha dicho. Sí. Así que ahí tienen.
Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Rusia ha ganado tiempo y legitimidad. Europa queda de manera irrelevante. Ucrania está temblando porque sabe que va a perder feo. Ya se está prepactando su derrota. Y prácticamente Estados Unidos gana imagen, cartas económicas, legitimidad. Es el gran ganador de todo esto. Pero el tema con esta pérdida de Ucrania, y aquí les digo que presten atención, es terrorífico especialmente para los países europeos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no querían bajo ningún costo era que se expandiera territorio en base a una guerra. Entonces le está dando legitimidad al conflicto bélico para poder expandir tus dominios. Y vamos a recordar este punto de la historia, esta victoria de Putin, como un antecedente directo a lo que yo creo que sí va a venir, que va a ser un tercer conflicto. O sea, ya tenemos un antecedente histórico legítimo por el cual tú puedes usar nuevamente la guerra para expandir tus fronteras. Sí, porque anteriormente, cuando había sido el segundo conflicto armado mundial, ¿por qué se hicieron todas estas entidades y organismos que básicamente cuidaban al planeta? Sí, antes de que se volviera el brazo político de Estados Unidos para someter con leyes y normas al resto del planeta. Pero bueno, en todo caso, esto queda por la noticia de este momento. Aquí saludamos nuevamente a la gente que nos está llegando. Sebasuchan, saludos desde Ecuador. La FNM Podcast, saludos también desde, ¿cómo se llama? De Bolivia. Saludos a Elizabeth Alarcón. Y Sebastián dice, el señor Naranja con un Nobel de la Paz es como Maduro con un premio por un buen mandatario. Sí, pero es posible. De hecho, ¿sabes por qué él quiere su Nobel? Porque Obama. Tiene un Nobel, que no se lo merecía. Y que no se lo merecía. O sea, si él dice, si Obama, mi gran archienemigo, obtuvo su Nobel de la Paz, ¿qué me hace a mí, teniendo todo el poder y todo el dinero que tengo, no poder comprarlo? Tienen que tener una cosa. Donald Trump tiene un gran enemigo que lo jodió mucho antes de ser presidente, que fue Barack Obama. Lo humilló en una conferencia muy particular y Donald Trump, por el tipo de persona que es, las humillaciones nunca las olvida. Sí, de hecho ahí se parece mucho a China. Sí, entonces prácticamente... Un siglo de humillación ocurrió en esa reunión. De ahí que sacara un video todo de mal gusto de IA, donde se ve como la policía arresta a Barack Obama en el despacho Oval. Y Barack Obama le respondió con una foto real donde él sí fue arrestado por esas cosas, ¿no? Eso fue divertido. Sí. Aquí dice Saido, saludos, apoyando el periodismo independiente. ¿Qué opinan cómo Trump está presionando a Maduro? ¿Cree que eso será otro taco o capturarlo le garantizará una reelección? Esa va a ser la tercera noticia. Sí, que primero aquí explicando cómo se viene el tablero geopolíticamente hablando, mundial. Sí. Ahora, si has llegado hasta aquí, por favor deja tu like, no te olvides de dejarlo, comenta en el video y compártelo si crees que a alguien le podría interesar. Sigamos a la siguiente noticia. Cae la izquierda en Bolivia. El 17 de agosto, Bolivia tuvo elecciones y por primera vez en 2 décadas, el movimiento al socialismo, o más, perdió su hegemonía. Los más votados fueron Rodrigo Paz, que es de centro derecha con un 32%, y Jorge Tuto Quiroga, que también es de derecha con un 27%. Básicamente entre los dos juntan el 59%. Ambos son percibidos como candidatos pro mercado, moderados en su discurso y dispuestos a restablecer relaciones con los Estados Unidos, que honestamente para como están en este momento Es lo que más les conviene. porque si no las restablecen por las buenas, los van a restablecer por las malas. Sí, honestamente lo que pueden hacer en estos momentos es ofrecerse a... porque pueden negociar mejor. Así son sometidos. Sí. El contraste, el candidato oficialista del partido MAS quedó rezagado, lo que marcó un quiebre histórico frente al ciclo de Evo Morales y Luis Arce. Esto fue recibido muy bien por las señales de mercado, que de que el próximo gobierno no será estatista, ni radical, ni en retórica anti-yanqui, ni aislado internacionalmente. Porque, seamos sinceros, la razón por la que está aislado internacionalmente es porque los países de Sudamérica dijeron, tú no sirves, siempre estás en el conflicto, y Estados Unidos no hizo nada más allá que exacerbar este aislamiento. Sí. Entonces, buena parte de los problemas, eso sí, buena parte de los problemas por los que Bolivia está metido tiene que ver mucho con sus políticas internas. No es culpa de Estados Unidos que de repente le agarró y le puso sicarios. No se sabotearon solitos. Sí. Pero de que Estados Unidos da empujoncitos cada cierto tiempo, los da. Entonces,
¿Por qué es tan malo? Miren, bajo el partido izquierdista, el MAS, Bolivia acumuló crisis de reservas internacionales, vaya, que hubo que no tenían dólares para traer combustible y que tenían que hacer filas para tratar de sacar combustible, al punto que los camioneros brasileños optaron por no volver a entrar a Bolivia, dado que el sistema para abastecerse de combustible era imposible. Encima había bloqueos en las carreteras. Y delincuencia, porque tanto Brasil... Aquí en Chile también pasa mucho, me consta que Perú, la misma historia, muy común que de pronto se roben los camiones y después terminan dentro del mercado negro boliviano. Y no solo eso, también recuerdan que bajo el gobierno de izquierdista dijeron vamos a hacer el gran proyecto chino para explotar litio, para que al final el propio Congreso boliviano lo vetara. Misteriosamente, yo no sé quién les habrá pagado, pero bueno, porque les convenía, es que sí les convenía. Y al final de cuentas no hubo inversión ni en hidrocarburos ni en litio y no tienen proyecto a largo plazo y están en un problema jodido. Teniendo mucha riqueza, siendo un país muy rico, sobre todo porque tiene recursos naturales que todo el planeta necesita y quiere. Y entonces básicamente fue una forma amistosa, no bélica del tío Sam de decir o te unes conmigo por las buenas o te hago caer y ver hasta dónde te aprieta la soga en el cuello. Muestra de ello hizo que los mercados castigaran al país boliviano con un riesgo de más de 2.000 puntos. Es el segundo más alto de Latinoamérica. El más alto es de Venezuela con 17.000 puntos de riesgo. O sea que es probable que si tú inviertes en Venezuela vayas a perder todo tu dinero, ¿vale? 17.000 veces. 17.000 veces. Entonces, la sola posibilidad de un gobierno de corte liberal moderado con esto onda Javier Milei, que mis expectativas, porque va a haber una mayor apertura de la inversión extranjera, el litigado, sobre todo de dinero yankee, de dinero estadounidense, de Trump viviendo ahí con sus empresas de Chevron, Exxon y demás empresas de petroleras. Aquí Life Animal dice, se siguen haciendo filas de gasolina y diésel. Mierda. Bueno, en todo caso, esto no va a cambiar para pronto, porque incluso aunque salga cualquiera de los dos candidatos, hay mucho camino por delante y mucho trabajo que realizar. Sí, de hecho tengo entendido que Evo Morales quiso presentarse, pero fue literalmente vetado. Y honestamente Es lo correcto. es lo correcto dado la coyuntura geopolítica actual. Bolivia no puede darse el lujo. Miren, Bolivia está en una situación tan precaria porque no puede darse el lujo de abrazar a China como lo hubiera querido. No. El momento para abrazar a China era cuando estaban pasando el proyecto de litio y básicamente Y ustedes decidieron No. de de forma arbitraria no seguir adelante. Y lo que pasa es que se quedan como el perro de las dos tortas, no escogiendo a ninguno y pues llevando a su situación económica de una forma más precaria. Sí. Al punto que China básicamente ya anunció la nueva ruta de la seda sin pasar por Bolivia, que originalmente iba a pasar por ahí. Sí. Los países sudamericanos alrededor lo dejaron completamente de lado. Hay un video al respecto, el más hateado por los peruanos, por cierto, pero ahí está. Y prácticamente yo decía en ese video, no pueden abandonar a Bolivia porque si Estados Unidos quiere entrar de la manera más matonésica e inestable posible, puede financiar grupos armados ahí que ya existen para causar esta inestabilidad en la región. Sin embargo, esta salida democrática hacia la derecha, donde los políticos... Es lo más deseable. Sí, eso dentro de lo malo, más deseable. Y mira dentro de lo malo, porque al final de cuentas es vender tus recursos y tu futuro hacia el país yankee, pero no. Y depende de los políticos, porque ha ocurrido en la historia que han habido animales políticos. Yo no conozco la calidad de política que hacen ellos. Ujú. Honestamente, no creo que vayan a ser animales políticos. Me gustaría que sí. Como Nayib Bukele, por ejemplo. No hablo de eso. Pero es que... A ver, voy a poner un ejemplo controvertido, pero creo que va a aplicar para esto. Cuando eran aquellos años locos aquí en Latinoamérica y Estados Unidos estaba, Con el plan Condor. claro, locamente con el Plan Cóndor financiando diferentes dictaduras, aquí nosotros tuvimos nuestro dictador, Pinochet, y resulta de que este señor estaba originalmente con los estadounidenses. Ya, de hecho, él fue puesto ahí a dedo para que pudiera ocupar el lugar y pudiera desbancar en ese tiempo al que era nuestro presidente comunista. Ujú. Y hasta ahí todo bien. Lo que los estadounidenses no esperaban y no se imaginaron es que al mismo perro que le dieron de comer les mordió la mano. Y Pinochet podrá haber sido todo lo que ustedes quieran, una mala persona, una persona que cometió atropellos humanos, un dictador, lo que se les ocurra, pero era un animal político, así como cuando hablamos que Putin es animal político, cuando Xi Jinping es animal político, y así cuando hablamos de que Donald Trump también es un animal político, este señor también fue un animal político, porque el progreso que tuvo Chile y después para la actualidad que, bueno,
miren los índices de, no sé, calidad de vida, pobreza, transporte eléctrico, etcétera, etcétera, y van a ver que Chile suele estar puntero ahí. Para que Chile estuviera puntero ahí, el gobierno de este señor dictador fue clave, Ciertamente. porque él les mordió la mano a los que le dieron de comer. Y a eso me refiero con animal político. O sea, me encantaría que la persona que sea presidente de Bolivia tuviera esa visión para poder negociarles lo mejor posible a los estadounidenses sin comprometerse de forma completa y arbitraria. Ciertamente. Pero eso es muy difícil. Y mira, la sola posibilidad de que un gobierno, pues, que no sea el más, llegue al poder, va a dar, como dije, la mayor apertura en inversión extranjera, ¿no? Porque creen que van a abrirse toda la inversión a privatización de empresas estatales y a una serie de concesiones de recursos que de otra manera, bajo una situación económica mejor, jamás habría ocurrido, ¿ok? También va a haber una mayor relación con los organismos que dan financiamiento multilateral, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Y pues que va a haber una posible disciplina fiscal, es decir, va a haber más recortes en gasto público. Significa esto, traducido, que menos salarios para lo que viene siendo los burócratas y también recortes en ayudas para la gente más vulnerable. Este tipo de cosas siempre pierden a la gente más pobre, lo siento, así son las cosas. No se le ocurre al gran político de turno decir, tenía una decisión difícil que tomar, cortarle o no ayuda a los más pobres, pero fue una decisión valiente porque era necesaria. Me siento orgulloso de mí mismo. En fin, este cambio de expectativas se tradujo ya, de hecho, de cambiar hacia la derecha, en un premio inmediato a los inversores que compraron bonos bolivianos y provocaron una caída de riesgo del país en más de 300 puntos, diciendo, ¿sabes qué? Ahora sí que ahora que Bolivia entró en razón, apuesto por Bolivia. Eso sí, para comprar bonos bolivianos, para que cualquier bono de algún estado, no tienes que comprar de a 10 bonos, tienes que comprar cantidades multimillonarias Astronómicas. para que te rinda. Porque es una inversión relativamente segura para que caiga un país. Es muy complicado por mucha inseguridad que tengan, como el caso de México. Pero solo funciona solo si haces negocios a 30 días por una cantidad millonaria de dinero. Muy, muy, muy grande. O sea, ni siquiera el precio de una casa bastaría para poder invertir en eso. Sí, y porque a 30 días esa cantidad de rendimientos sí vence la inflación en muchos países. Pero a un año no lo hace por completo. En fin. Y pues prácticamente este giro electoral sugiere un acercamiento a Washington y a Trump, lo que cambia el tablero porque Bolivia pasaría a ser un proveedor estratégico de litio para Estados Unidos, lo cual le viene muy bien a Trump con su estrategia para superar tecnológicamente a los chinos. Podría equilibrar la creciente influencia de China en el Cono Sur, básicamente vetando a China de este corazón geográfico de Sudamérica. Sí, de hecho es muy interesante de que los bolivianos pudieran estar de parte de Estados Unidos, si es que eso fuese así realmente. ¿Por qué motivo? Porque si ellos, por ejemplo, Estados Unidos les ofrece algo muy jugoso, ejemplo, tener una base militar en Bolivia, ellos podrían sabotear desde dentro cualquier infraestructura que los chinos hagan aquí en la región. Porque nosotros con el plan bioceánico también se pretende conectar todo por rieles. Uh-huh. Y resulta de que Bolivia colinda con Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Brasil. Si no me recuerdo, el lugar de Uruguay era Paraguay, pero en fin, se parecen mucho los nombres. Sí, era Paraguay, ¿cierto? Sí. Sí. En la práctica, los mercados descuentan que Bolivia ya no va a estar en el mismo carril que Venezuela, y esto es clave porque no solo es un tema financiero, sino una reubicación del mapa de poder global. Y las consecuencias a largo plazo para todo tipo de proyectos de colaboración internacional que se den en Sudamérica, o sea, lo que va a afectar a los ciudadanos de Perú, Chile, Paraguay y Brasil, y a los argentinos, pueden ser o bien perjudicados y retrasados, o incluso en el peor de las situaciones, simplemente desarticularse. En esta situación, tanto en la primera noticia de las reuniones que tiene Trump con Europa y Putin, como esta situación con Bolivia, los chinos están permaneciendo en un silencio que a mí últimamente se me hace bastante curioso. Están planeando algo. O sea, no se van a quedar brazos cruzados. Los chinos tienen sus propias formas de hacer las cosas. De hecho, a pesar de que esto en apariencia podría ser pro Estados Unidos, quizá no. ¿Por qué lo digo? Perú. ¿Te acuerdas que Perú hace 10 años atrás también estuvo bastante pro Estados Unidos y de pronto de la nada nos dimos cuenta de que había un lobby gigantesco
pagado por el gobierno chino para que la estabilidad de Perú se mantuviera, incluso aunque se cambiara de presidente, como quien se cambia de zapato. Entonces, hay que ver ahí, o sea, esténse atentos. Sería lo mejor, pienso yo, pero bueno, hay que mirar finalmente qué es lo que ocurre. Teorías muchas, varias, ¿cuál será la realidad? Sí, aquí nos dice el FNO Podcast, que es de Bolivia, que lo curioso es que el que ganó no tiene un gran plan para salir de la crisis, excepto el hacer más bonos. La segunda vuelta es el 19 de octubre, y es como que en los 90 donde MIR y ADN se unieron para repartirse la presidencia. Sí, eso sí, si Bolivia quiere salir de esta crisis, la tasa de interés que tiene que ofrecer por los bonos rondaría el 16%, lo cual básicamente sí que te vence la inflación. O sea, comprar bonos bolivianos sí que podría ser una salida a la inflación. Una salida de inflación. Y bueno, o sea, un negocio para los inversores. Sí. Sí, atrae inversión extranjera. Y francamente es muy difícil que Bolivia pues, no compra con sus cosas. No es que no vaya, no sea imposible. Recuerden que toda inversión es un riesgo. En cierta medida es como apostar. Y si no tienes liquidez, no lo hagas. Y hay apuestas que de pronto nos surgen, como todas las personas que estaban con la energía limpia y renovable antes de la presidencia de Donald Trump. Y después de la presidencia de Donald Trump, de nuevo los hidrocarburos, gas y básicamente todo lo contaminoso tuvo nuevamente lugar. Sí. Y bueno, pues habrá que esperar la segunda vuelta, que es el 19 de octubre, para ver si Bolivia gira a la derecha o si no le roban a las elecciones. Yo creo que a estas alturas el poder político que tiene la izquierda en Bolivia ya es bastante poco. Débil. Bastante. Débil, y además que aparte que no están ni con Dios ni con el diablo. O sea, lo que más le conviene a Bolivia en estos momentos es por lo menos decidirse hacia dónde quieren migrar. Y lo mejor que pueden hacer es aperturar su mercado. Ciertamente. Es algo que realmente va a ser la diferencia entre que Bolivia siga estando así de mal y bloqueado a pueda respirar. Así es. Y bueno, en este momento recordemos que Bolivia tiene inflación cercana al 25%, exportaciones en crisis, reservas bajas, el No contexto. tiene gasolina. Entonces, pues realmente tienen que hacer el cambio. Si no, pues no creo que veamos a un presidente en poco tiempo. No sé qué tan guerreros son los bolivianos para mantener su país. De repente los mexicanos dicen que somos bastante violentos y los venezolanos pues no mueven un dedo. Entonces habrá que ver qué pasa con los bolivianos. Si llegas hasta aquí y te ha gustado la nota como la dimos, por favor, te agradecemos que dejes tu like, comentes y compartas para que podamos posicionarnos mejor en YouTube. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, que definitivamente queremos llegar a los 500 suscriptores, que es nuestra primera meta, 500 suscriptores, y haremos un programa especial de cómo los masones jodieron toda Latinoamérica. Pero bueno. Tercer noticia, invasión a Venezuela, finalmente. No puede ser. Nosotros hablamos el podcast anterior de esto. Nos equivocamos. ¿O tuvimos razón? Vamos a ver. Resulta que el 19 de agosto, a partir del 19 de agosto, Estados Unidos inició un despliegue naval y aéreo en el Caribe y América Latina, presentando como una operación contra el narcotráfico bajo el Comando Sur, donde hay buques de guerra y destructores, un grupo anfibio con miles de marinos, un submarino nuclear, que para qué quiere uno llevar un submarino nuclear para enfrentar narcos, no sé, pero es mola tenerlo por ahí. Me mola mucho. Varios reportes estiman que hay 4.000 marines en estos buques listos para desplegarse, 3 buques de guerra agua cercanas a Venezuela en cuestión de días. ¿Será que Donald Trump fue incapaz de dar arsenal, munición y personas para pelear allá en Ucrania, pero quiere hacerlo contra el narcotráfico y al fin va a salvar Venezuela? ¿Has escuchado al pueblo venezolano? Sí, o sea, aparentemente María Corina Machado lo consiguió convencer. De hecho, se habla de que un portaaviones estaba, importante, no me acuerdo qué es, que TS Marshall o algo así, salió del Mediterráneo para dirigirse hacia el Mar Caribe. ¡Listos para la invasión! No lo puedo creer. Sí, de hecho, nuevamente este divulgador de barbita que está solo y es pelón, que recientemente se casó, dice, jura y perjura que ahora sí ya viene la invasión, que tenga miedo super bigote, que ya sus días como dictador han terminado. Y yo veo eso, o sea, lo estaba viendo y dije, en serio no puedo creer que te estés diciendo todo esto, tanta miopía. O sea, revísate los dentes porque literalmente te falla la gradación. ¿Qué está pasando realmente? ¿Finalmente Estados Unidos va a agarrar y va a invadir a Venezuela de una vez por todas? Respuesta. No.
No lo va a hacer. ¿Y por qué no va a invadir Venezuela? Sencillo. ¿Ustedes creen de verdad que si tuviera la intención de haberlo hecho, no habría sacado a la dictadura cubana que la tiene al lado, al ladito? Súper cerquita. ¿Ustedes creen que así de cerca como están no habrían hecho algo con lo que pasó en Haití? Súper, súper cerquita. ¿De verdad? Y entonces vamos a ver un dedo porque María Corina Machado lo convenció a su hijo que le va a dar todas las riquezas de Venezuela, que vayan a invertir tranquilamente, que va a ser completamente pro Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso es suficiente para poder convencer al señor Naranja? O sea, lamentablemente tengo que decirlo, pero el señor Naranja, todas esas garantías que le dio Corina Machado, ya las tiene. De hecho, tiene a Chevron hace mucho tiempo que Estados Unidos ha estado lucrando muy bien de la desgracia de la gente en Venezuela. Entonces, ¿es porque quiere legitimidad? ¿Ahora quiere los títulos de propiedad? ¿Qué es eso? No. Tampoco quiere eso. Y la pregunta aquí viene, ya, pero entonces si ninguna de esas razones, ¿por qué ha desplegado fuerza militar? Bueno, Donald Trump propio lo dijo, para combatir las rutas de narcotráfico en esa zona. Donald Trump fue honesto. Mira, sé que suena estúpido, de verdad, dices, ¿es en serio movilizar tanto ejército para combatir en las rutas de narcotráfico? Sí, lo hizo por eso. Pero es algo más, ¿vale? No solo es. Pero buena parte tiene que ver con eso. La mayor parte tiene que ver con eso. Es una coerción sin guerra. Está proyectando una fuerza para llevar costos al régimen de Venezuela, interrumpir rutas ilícitas y marcar líneas rojas en su área de influencia, que es el Caribe, sin comprometerse con un conflicto terrestre. Es una señalización naval, se llama Naval Signaling y no es un plan operacional de invasión. Y tiene mensajes múltiples a Caracas diciendo, nos estamos mirando, en cualquier momento yo te invado, Maduro, no tienes nada en Venezuela, nada para hacerme frente. Y Maduro ya sale a decir, 4 millones de efectivos del ejército bolivariano, que yo voy a activar todos los mecanismos necesarios para preservar mi régimen. O sea, el tipo está asustado, porque al final de cuentas ¿Prohibió los drones? Sí, prohibió los drones. A final de cuentas tiene que tomar esta medida de seguridad por precaución, aunque sea. Y francamente dice, ¿y qué tal si sí? O sea, yo como dictador en su posición diría, ¿y qué tal si sí? Sí, de hecho eso no es una posibilidad del todo incierta. La verdad es que la probabilidad es muy pequeña. Yo diría que casi cero. Pero sí existe. De que existe, porque al final es como una lotería. Y el señor Naranja, si ha hecho algo muy bien dentro de su forma de hacer política irreverente, es me levanto del lado de la cama contrario y al otro día del otro lado. Sí. De hecho, en la versión editada de este podcast en vivo vamos a mostrarles cuáles son las rutas del narcotráfico que Trump está combatiendo en el Mar Caribe, ¿vale? En este momento no las traigo encima, pero ahí están. Las podemos consultar en Inside Crime, ¿vale? El otro mensaje que me he enviado a Colombia y el Caribe, que ven con buenos ojos una presión marítima, diciendo, aquí estamos, o sea... ¿No? ¿Creen que les hemos dejado abiertos a China? No, acá andamos. Porque recuerden que Gustavo Petro salió a defender la semana pasada a Venezuela de que ninguna invasión sin consentimiento latinoamericano iba a ser bien vista. Y de otro me dice, para lo que me hace falta, deténme si puedes. A ver, ¿te pones gallito? A ver. ¿Y Gustavo Petro? En silencio. Lo cual es lo que corresponde, honestamente. Sí, qué pena, me dan pena la gente de Colombia porque el señor Petro es muy visceral. Nos metió en un problema que nunca había existido. Mete siempre en puros problemas, puros pedos. O sea, está bien que él piense como piensa, que tenga la ideología que piensa, que tiene. Está bien, todo perfecto, pero tiene que saber hacer política. Sí. Así no se hace la política. Uno no habla y deja la cagada y después se retracta. Así no se hace política, así que es como un payaso ante la comunidad internacional. Sí, y otro mensaje es a los rivales extremisféricos, llámese Rusia y China, que pues... y el gobierno de los ayatolá, que le han financiado con tropas y ejército al régimen de Maduro, diciéndoles que la libertad de navegación y control de corredores estratégicos se ha terminado. Aquí estoy yo. Y a Maduro, personalmente, le mando esta amenaza externa le permite militarizar la política, domestica el conflicto y hace que, pues, el señor tenga que verse obligado a cerrar filas y distraer la crisis interna diciendo, ahora el régimen imperialista se ha vuelto completamente loco. Onda de que
Chicos, vamos a algo muy fuerte, no sé qué va a pasar, pero tengo miedo. Y teman conmigo porque yo no caeré solo. De hecho, sí, tengan cuidado porque un animal herido es muy peligroso. Y el fin último de esta agenda llamada Estados Unidos 2025, Venezuela, es una única, que es causar desestabilidad en la región de Latinoamérica. Y miren, dice Maduro, ok, tú traes aquí a 4.000 marines, pero yo voy a desplegar 4.5 millones de milicianos. Vas a tener que enfrentarte a 4.5 millones de personas, cuando en realidad todas estas personas que están metiendo a la mayoría son ancianos. Que se metieron para poder sacar dinero del régimen y bolsas de comida. Entonces, es medio triste. Da pena lo que hace el tipo cuando tú lo ves. Y pues prácticamente hace un cálculo de supervivencia donde sube el tono para encarecer cualquier escalada de Estados Unidos, pero evita acciones que den causos belli para que el gobierno americano nos diga: me enfrentaste a mis fragatas, rayaste la pintura, ahora sí te va todo el peso de Estados Unidos. Y bueno, hay que decir una cosa: la presencia de Estados Unidos en el sur del Caribe no es inédita, pero pues sí es extraordinaria por la densidad de la narrativa, y pues está realmente haciendo esto porque Maduro y su régimen, se sabe que Maduro es el líder, o se presume que es de los altos cargos del cártel de los soles, si no me recuerdo. Y pues prácticamente están usando estas rutas donde pasa el 24% de las estupefacientes a nivel mundial pasan por Venezuela. Entonces es solo una cuestión que tenía que ser combatida. No, y además que crea relatos, da legitimidad y crea la realidad perfecta para que pueda tener otro tipo de maniobras, incluso con otros territorios, otros países. Intervención directamente indirecta, por así decirlo. Uh-huh. Y ese relato que va construyendo le va a servir a nivel político interno de Estados Unidos como a nivel externo, o sea, tiene un ganar-ganar, win-win. Sí. Desde el punto interno, insisto, no hay nada mejor que por el cagazo que él sabe que va a generar su hermoso y gran proyecto de ley. Necesita generar un distractivo, un efecto halo en otro lugar. Es siempre mejor echarle la culpa al extranjero, al foráneo. Toda tu mierda la tiene siempre la culpa el que viene de afuera. Es algo que siempre se utiliza, es una herramienta política válida, sobre todo para un mandatario como lo que es Donald Trump. Sí, especialmente porque te quitas de culpas. Dices, no es mi culpa, es culpa de ellos. Esa es una cosa, la primera. La segunda es que también le da otro tipo de vía de escape a su agenda, o sea, tiene plan A y plan B. Sí. Porque se consigue, o sea, Estados Unidos consigue mucho con hacer esto. Consigue incluso sabotear un poco las pretensiones que tiene China sobre la región de Latinoamérica. Compra tiempo al menos. Ahora, hay un plan real de invasión a Venezuela. La probabilidad es muy baja. Muy baja. Por tres razones concretas, ¿vale? Lo desplegado está optimizado para el control marítimo, interdicción y proyección limitada, no para sostener operaciones terrestres profundas de invasión o ocupación. La narrativa oficial ancla en la misión de antinarcóticos, que es algo típico en la coerción marítima de estadounidense. Es algo que ya hemos hablado antes y lo siguen haciendo. Los costos y la coalición de una invasión implicarían un enorme desembolso de dinero en un contexto geopolítico donde Donald Trump está negociando precisamente para que la paz no le cueste ni un centavo a Estados Unidos, ni tampoco le obligue a enviar un solo soldado. Porque de repente, si no está haciendo esto con Ucrania, lo va a hacer con un país que importa menos desde su óptica, como es Venezuela. Sí. E incluso voces críticas subrayan la ambigüedad de Washington como una mezcla de sanciones y licencias que no apunta a una guerra abierta. Y pues, la tercera razón es que es un patrón histórico de Estados Unidos en el hemisferio, donde hay presiones, sanciones, operaciones limitadas y ejercicios evitando compromisos de ocupación. No lo ha hecho con Venezuela, no lo ha hecho con Haití y no lo va a hacer con Venezuela. Ahora, para más ¿cómo decirlo? Exacto. ¿Qué tendríamos que ver? ¿Qué tendríamos que ver si realmente Estados Unidos fuera a invadir Venezuela? Realmente que dice, ¿sabes qué? Se acabó, ya me cansé, voy a invadir Venezuela, el régimen de Maduro tiene los 10 contados. Les voy a decir que tienen que ver. Para empezar, la magnitud de despliegue debe ser más allá de 4.000 marines, ¿no? Para una invasión real, Estados Unidos necesitaría decenas de miles, mínimo entre 40.000 y 60.000, no 4.000. 4.000 es algo... Bueno, simplemente está haciendo extensión de fuerzas, como mira, soy capaz de enviar un submarino, mira, soy capaz de enviar efectivos reales, mira, soy capaz de hacer barcos y municiones.
tendría que establecer, porque la guerra no es así como que llego con mis destructores a lo loco y hago rusheo, no es un videojuego, señores. Se vería movimiento hacia Colombia, Curazao, Aruba, Guyana o Puerto Rico con instalación de depósitos de munición, hospitales de campaña, centros de mando y pistas de uso militar intensivo para que estén constantemente yendo y viniendo los aviones. Porque la guerra se tiene que hacer bien. También tendríamos que ver que se establece un puente aéreo con un aumento visible de vuelos logísticos de los C-17, C-130 y los KC-135, trasladando equipo pesado a bases cercanas en Estados Unidos, como por ejemplo Colombia. Acuérdense que Colombia es de los países que tienen base militar en los estadounidenses. Sí. Tendríamos que ver no un portaavión, tendríamos que ver grupos de portaaviones Carrier Strike Groups frente a las costas venezolanas, no solo destructores anfibios y no solo un portaaviones. Está bien que Venezuela está en la mierda, pero tampoco vas a hacer la guerra no tanto de pues, con el mínimo de mis fuerzas puedo conquistarte. O sea, Estados Unidos siempre se juega a avasallar, a conquistar, a todo y te destruye completamente. Tendríamos que ver despliegues de bombarderos estratégicos, los B-52 o los B-1B, en bases del Caribe o Florida listos para ataques de precisión, cosa que no se ha visto. Tendríamos que ver sistemas antiaéreos y de defensa desplegados en países aliados cercanos para contrarrestar la defensa rusa e iraní que está en Venezuela. Que están ahí, por algo Maduro se ha mantenido en el régimen. Tendríamos que ver cómo Donald Trump sale a decir que Maduro es un presidente ilegítimo. Y que hay una necesidad de intervención militar y poner el contexto global de que voy a invadir, nadie se meta, y si el que se mete le meto aranceles. Y Trump no está haciendo eso. Tendríamos que ver, porque a Estados Unidos le encanta hacer estas mierdas de coaliciones, como pasó en la guerra de Irak, donde buscaría el apoyo explícito de la Organización de los Estados Americanos, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, o al menos de Colombia y Brasil, que son los países más fuertes de Sudamérica y que están más cercanos al régimen de Maduro. Así es. Cosa que no ha pasado. Lula se mantiene en silencio. Muy bien este señor, usted sí es un animal político. Sí, Lula es un animal Y político. Petro tardó en mantenerse en silencio. Y finalmente tendríamos que ver cómo el Congreso de Estados Unidos autoriza el uso de la fuerza mediante la Authorization for Use of Military Force, o sea, el AUMF, cosa que no ha pasado. Y pues veríamos cómo Estados Unidos también cierra sus embajadas, se va a todos los ciudadanos estadounidenses que estén en Caracas, advertencias públicas a Rusia, China e Irán que retienen su personal militares y asesores de Caracas, y negociaciones discretas con gobiernos vecinos para uso de su territorio como plataforma de operaciones. O sea, veías al secretario de Defensa yendo a Colombia, Guyana, Curazao y Brasil para decir, ¿sabes qué? Vamos a estar aquí, no se metan, vamos a estar haciendo la guerra rápida, pim pam pum, 3 meses de guerra y a la mierda Maduro. Adiós. Sí. Y pues veríamos movilización también visible de inteligencia y opinión pública, incremento masivo de vuelos de reconocimiento, aparición en medios de informes sobre armas de destrucción masiva en Venezuela, campaña diplomática de foros internacionales para legitimizar la acción militar como último recurso, ¿vale? Y de que tiene legitimidad Estados Unidos, la tiene. O sea, es la misma gente de Venezuela, el ciudadano a pie, que lleva años pidiendo intervención militar, que no ha ocurrido y no va a ocurrir tampoco. Sí, y pues como no estamos viendo todo este nivel de despliegue logístico, armamentístico y bélico, podemos saber que esto solamente es, oh, tengo fuerza, mírame, oh, Maduro. Y ya. Lo siento por los venezolanos, de verdad, lo siento por los venezolanos. Que más quisiera que su régimen acabara de una vez por todas, pero es que de verdad Estados Unidos no va a invadirlos, no lo va a hacer. Si no son ustedes mismos los que se liberan solitos, no va a venir Estados Unidos a pelear una guerra por ustedes. Para que lo hiciera tendría que haber algo que realmente Estados Unidos quiera y que sea muy provechoso de conseguir. Sí, y que de repente haya un divulgador español que diga, ahora sí, el régimen va a acabar, venezolanos unidos, bien, suerte y fuerza para... O sea, es realmente jugar con sus sentimientos. Es jugar con sus sentimientos. De parte Jugar bajo. De parte de una persona que aparentemente tiene algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de interés político diferente para presentarse de una manera distinta y ganar simpatía para al menos hacer crecer su canal de parte de ustedes, que no son pocos millones de personas. Y francamente es algo malo. O sea, ¿qué más diría yo para decir aquí en este medio? ¿Saben qué? Sí, esto va a pasar finalmente. Ahora sí, los días contados de Maduro ya acaban. Estados Unidos se puso las pilas y va a quitarlos, les va a hacer el favor de liberarlos a cambio de toda su riqueza, pero les va a hacer el favorcito. Pero la verdad es que no va a pasar y francamente esto no va a terminar pronto. Y si bien han asustado a Maduro, yo creo que lo que buscan es que Maduro
se abran más, o que por lo menos deje de estar mandando su mercancía a Estados Unidos. Y esto que dice Estados Unidos, estoy aquí para combatir el narcotráfico en el Mar Caribe, es verdad. Es tú el espectador el que no quiso creer en Donald Trump. Así son las cosas. A veces Donald Trump peca de honesto. Y en esta ocasión, si bien tiene otros objetivos de fondo, el principal sí es combatir el narcotráfico. Tristemente. Lo siento. ¿Algo más que decir respecto a esto? Sí, supongo que Fuerza Venezuela. Parece chiste, pero es anécdota. Uh-huh. Y miren, no quiero deprimirlos, pero pues es que la verdad es que Estados Unidos nunca le importamos. Por eso siempre aquí propugnamos en este programa de que, carajo, mirémonos aquí en Latinoamérica, que somos un país que si bien... Somos un país. Perdón. Uy, mi agenda política ha quedado descubierto. Van a pensar, van a darse cuenta que tú crees en la Gran Colombia. Yo soy mexicano, no puedo creer en esas cosas. Yo creo... Los masones tenían razón contigo. No, yo creo en el Amero, por supuesto. Ay, en fin, es un proyecto que sacó el presidente de México, Felipe Calderón, para unir a toda Latinoamérica, que no tuvo pies ni cabeza, más allá de un sueño pendejo. En fin, en todo caso, no, o sea, lo que yo digo es que como una región que compartimos historia, compartimos lenguaje, compartimos problemas y sobre todo cocina, o sea, prueben toda la economía, toda la cocina del mundo y si bien sabe buena, nada es tan rico como la cocina latinoamericana. Nosotros hicimos que el sushi supiera mucho mejor que el sushi japonés. Pero de japoneses. Hicimos que el shawarma supiera mejor que el shawarma. Hicimos que el hot dog supiera mejor que los hot dogs. Inventamos la papa y el elote también. Sí, aquí salió el picante, salió el limón, salió todo lo que hace rico la comida internacional. Bueno, ya también hay mucha cocina interesante en Asia, no lo voy a negar. Pero joder, o sea, ellos no entienden lo que es bueno, nosotros sí. No, más que nada porque, francamente, dando la situación como estamos actualmente y sobre todo porque Latinoamérica es un país que no... Es una región, hombre. Es una región. Ups, mi agenda política. Que realmente pienso yo, podría ser bastante interesante para unir el planeta bajo una sola objetivo común. Muy largo plazo, muy largo plazo. Pues me gustaría por lo menos dejar un antecedente para que la gente dejara de estarse peleando con su vecino, porque todos hemos tenido problemas con nuestros vecinos, pero al final de cuentas es mejor darte la mano con el vecino con el que puedes hablar tu mismo idioma que con el vecino que va a querer ponerte el pie cada que puede, traicionarte, apuñalarte y luego desecharte una y otra vez. ¿No? Así es. En fin. Tenemos un pasado histórico común que en el fondo nos puede hacer más susceptible a estar en amistad con nuestros vecinos, a diferencia de las rencillas históricas que tienen en Europa, que son inconciliables. También rencillas históricas que se encuentran en Asia, muchas de ellas irreconciliables. África, que ha sido un lugar muy pluricultural. Y acá podemos ser unificados curiosamente por la cultura, que la cultura es lo que hace a los países, que hace a la gente unirse. Y en ese sentido nosotros tenemos una ventaja que el resto del planeta envidia. Y por eso que nos tienen así de fragmentados y divididos, porque poseemos unas herramientas que el planeta entero quisiera poseer. No, y más que nada, algo que a mí me gusta de la gente de Latinoamérica es que todavía permea la idea de que el humano es digno por el simple hecho de ser un ser humano. Sí. En cambio de la cultura occidental, hables de Europa, los masones, donde dicen que el humano es digno por su razón y sus logros, y que si no tienes esta razón y logros como máxima, tú no eres un humano. De ahí que todos los atropellos que hicieron los masones ahí el genocidio que le hicieron a los pueblos originarios de América, de Estados Unidos y de Canadá, ¿vale? Entonces, por eso prefiero que si podemos hacer una especie de unión latinoamericana, dejando de lado la forma en que China mira la riqueza y valora a las personas, o la forma en que Estados Unidos mira la riqueza y valora a las personas, francamente me siento yo más cómodo con encontrar nuestra propia respuesta. encontrar esa propia respuesta. Y no estamos diciendo que nos vamos a volver el poder hegemónico del mundo, pero sí podríamos tener un peso a nivel regional, región económica, bastante fuerte, si es que naciera aquí una generación de líderes que pudieran llevarnos para allá.
es difícil, prácticamente utópico, pero han habido muchas utopías que se han vuelto realidad. Al menos mira, las utopías se plantean para que por lo menos sirvan como una antesala de que este es el ideal, veamos qué es lo más cercano que se pueda conseguir. Y si bien a lo mejor nunca va a haber una unión latinoamericana hegemónica que une al mundo sobre la paz y la dignidad del ser humano, capaz de que pueda existir otra forma para que no nos miremos tan feo como sea. Y si bien sé que, por ejemplo, el problema de Venezuela ha dejado la cagada con todos los migrantes que han llegado a los demás países y que incrementaron una serie de problemas que no existían, aún así hay que evaluar que muchos de estos problemas tienen su origen en el país del norte. Entonces, pues, ahí la situación, ¿no? Por eso a mí personalmente me interesa que el conflicto con Maduro termine de una vez por todas, porque es un constante foco de desestabilización de la región. Sí. Y ya tenemos bastante problemas en México y demás. Por eso yo soy mexicano y ella es chileno. Así que no soy bolivianos, ni venezolanos, ni gringos, ni nada. Así que ahí la cuestión. En fin, en todo caso, ¿hay algo más que decir? No, eso sería todo por el programa de esta ocasión. Espero que les hayan gustado las noticias. Espero que les sirva todo lo que hemos dicho para que puedan estar mirando cómo se viene el mercado, en qué pueden invertir. Básicamente que se están haciendo un lineamiento y un nuevo orden. Y prepararse principalmente, sería prepararse. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Por favor, no olvides dejar tu like, comente, comparte, suscríbete si no te has suscrito, porque por favor, de verdad, créanme que la forma que sacamos las noticias es comparativamente hablando de todos los demás, ¿cómo decirlo? Divulgadores latinoamericanos, de las más completas. No es por darme golpes en el pecho, pero francamente los he visto, los he seguido y nosotros estamos preparando los programas. Obviamente tenemos que mirar la gente afina a nuestro contenido y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Estamos siempre mejorando, hemos cambiado equipo para que todo esto surja en la mejor forma y calidad posible para ustedes. Así que la única forma de hacer crecer la comunidad y tener más visibilidad, especialmente con este tipo de algoritmos que suelen censurar la verdad, suelen darle chabobán a este tipo de contenido, es con el apoyo de todos ustedes. así es. De hecho, YouTube se ha portado bien con nosotros, así que no nos tiró, así que no hemos dicho algo mal. En fin, gracias por acompañarnos. Somos Salvador Ávila, Mari Carmen Rocas y nos estaremos viendo en el siguiente video de Ecos Financieros. También te recuerdo que están una serie de programas que hago monotemáticos respecto a diferentes temas. El siguiente que va a salir a partir de la fecha en la que estoy haciendo va a ser una explicación más profunda de qué se negoció realmente entre Alaska y la Unión Europea con Trump, ¿vale? Entonces ahí espérenlo, chequenlo, revísenlo y no lo olviden de compartirlo. Sobre todo si lo comparten por WhatsApp. Por alguna extraña razón YouTube lo posiciona mejor mi podcast por alguna razón. No lo sé, pero lo hace. En fin, gracias por acompañarnos. Nos veremos en la siguiente emisión. Nos vemos. Bye bye.